y tengo el honor de tener a Juan Pablo Aguilar. Él es doctor en Ciencias del Desarrollo Humano, conferencista, autor de 4 libros, y nos va a hablar de la reingeniería actitudinal, que tus actitudes trabajen a tu favor. Mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, Adriana, un gusto escucharte, de estar aquí con todos los radioescuchas, compartiendo estos minutos y con una pregunta precisamente de cómo está nuestra actitud en este momento. Iniciamos ahora sí, como dicen, directo y a la yugular, saludando con el gusto, y esa pregunta: ¿cómo está nuestra actitud en estos momentos? ¿Qué te parece, Adriana, con esta segunda edición del día, pero ya con esta pregunta directa? ¿Cómo están nuestras actitudes? Fíjate cómo los acontecimientos cambian y pueden modificar todo. Exacto. Sí. Tus emociones. Así es. Por ejemplo. Sí, entonces aquí es cuando vemos porque luego me dicen: oye, Pablo, ¿cómo que actitudes? Pues ¿cuántas actitudes tenemos? Les digo, pues saca la cuenta. En cuestiones de actitudes, vamos a poner un ejemplo. Actitud ante la familia. Pues ante la familia, pues del papá, la mamá, los hermanos. Y de ahí, si nos ponemos todavía a derivar más, hablamos de actitudes, pues que si de la mamá cuando estaba de viaje, que si la mamá cuando le estamos cuidando, que si la mamá cuando estamos en fiestas. Entonces, me atrevería a decir que cada día tenemos cientos y a veces miles de actitudes con las que necesitamos estar conscientes para poder aplicar la reingeniería actitudinal, que bueno, ya pues como es bien sabido, es el tema que me apasiona, que tengo ya alrededor de una década dedicándome y ayudando a las personas a que las actitudes trabajen a nuestro favor. Así que pues con tu permiso, Adriana, y con el permiso de todos nuestros radioescuchas, pues estaremos tratando sobre esto el día de hoy. Así que pues los invito a todos a darnos permiso de ser sinceros con nosotros mismos, partir de esa pregunta: ¿cómo está nuestra actitud? Cuando sea necesario, poner el dedo en la llaga, porque a veces un proceso de sanación, de curación, puede llevar una parte molesta cuando nos damos cuenta y hablamos con nosotros mismos, pero si lo hacemos sinceramente, de corazón, va a funcionar y esto nos va a ayudar a vivir mejor. Mi querida Adriana y Radio Escuchas, esa es la invitación y la promesa del día de hoy. Pues a darle, que es mole de olla. Así es. Hay que darle. Así es. Traigo hambre. Muy bien. Un molecito, saludos también por ahí, unos buenos amigos de Puebla que estoy escuchando por allá, saludos por ahí. Y vamos empezando. Cuando me dicen, ¿qué es reingeniería actitudinal? Se los voy a platicar con una anécdota que pasó con una chica, alrededor de 5 o 6 años tendría esta niña. Y estábamos en un parque. Y estábamos ahora sí que con su familia en el parque, y curiosamente tenemos esa costumbre con esa familia de estar en el parque cuando ya empieza a anochecer, como que buscar esa soledad, ese silencio, ese contacto más cercano con la naturaleza. Pero bueno, como en muchos de los parques, pues a veces ya empieza a haber menos gente y empiezan a salir los ratones y las ratas de 4 patas. A Dios gracias, haciendo la aclaración. Y bueno, pues era algo relativamente normal. Esta niña, pues cuando vio la primera rata se asustó y pues ya queriéndose subir a la banca, algo inquieta. Y en esto le hice una pregunta, le dije: oye, ¿qué prefieres? ¿Que el ratón te tenga miedo o tú tenerle miedo al ratón? Y se quedó pensativo unos segundos y me dijo: no, pues yo prefiero que el ratón me tenga miedo a mí en lugar de yo tenerle miedo. Ok. ¿Y qué vas a hacer para que eso pase? Se quedó otra vez pensando. Me dijo: bueno, pues puedo tirar unos pisotones para cuando salga el ratón y se asuste. ¿Y qué más? Le dije: pues además de esos pisotones voy a gritar. Ok. ¿Y estás segura de eso? No, sí, ok.
Bueno, cuando sale el próximo ratón, ¿quieres que te avise o tú lo quieres estar buscando? No, yo lo quiero estar buscando, pero también si quieres me puedes avisar. Ok, entre los dos, tú lo buscas y yo si lo veo te aviso. Y ese fue el trato. No pasaron ni 2 minutos en los que sale otro ratón y le digo, hey, mira, ahí está el ratón. Y que se le deja ir como endemoniada a la niña, el ratón, ¡guau!, tirando los pisotones y demás. No, pues obviamente el ratón, ya te imaginarás, se fue como salió a su madriguera. Y desde entonces quedó la costumbre de cuando vamos a los parques en la noche, pues su nuevo pasatiempo es corretear ratones. ¿A qué voy con todo esto? Pues fue hacer las preguntas indicadas en el momento indicado, pero con un fin muy especial. En este caso, ayudar a esta niña a que modificara, reescribiera sus actitudes respecto, en este caso, a los ratones. ¿Qué fue lo que hice? En realidad no tiene mucha ciencia. Simple y sencillamente recordarle que si bien ella no escoge lo que sucede, ella siempre va a poder escoger cómo reaccionar y qué poder hacer al respecto. Eso sí, gracias a Dios tenemos esa oportunidad de siempre poder escoger cómo reaccionar y qué hacer al respecto. Y de esto se trata la reingeniería actitudinal. No es nada más de hacer preguntas, es una de tantas técnicas, pero la reingeniería actitudinal, al final de cuentas, es un método, una metodología transdisciplinaria. Se apoya desde cuestiones de coaching, programación neurolingüística, inteligencia emocional, logoterapia, por mencionar algunas. Pero es un método no lineal. ¿A qué me refiero? No es una receta de paso 1, paso 2, paso 3, porque se adapta a las situaciones de cada persona, de cada grupo de personas, de cada empresa, dependiendo de dónde lo estemos aplicando. Pero lo que sí queda muy claro es que la reingeniería actitudinal tiene la finalidad principal de favorecer cambios positivos y trascendentes en la forma de pensar, de actuar ante un suceso, un tema, alguna persona o alguna situación. Y esta forma de pensar y de actuar pues son precisamente las actitudes. Es cómo tenemos esas actitudes respecto a esa persona, tema, suceso o situación. Y entonces, como decía, es algo no lineal, es algo transdisciplinario, lo que nos va a ayudar a esa metodología llamada reingeniería actitudinal, que a lo largo de estos minutos, bueno, pues vamos a estar platicando sobre eso. De entrada, antes del corte, les platico brevemente que pues yo antes me dedicaba mucho a cuestiones motivacionales, me dedicaba a cuestiones también, estaba antes en recursos humanos, antes de ser conferencista. Sin embargo, a partir de una plática que tuvimos por ahí con una persona que me empezó a hablar sobre las diferencias entre actitudes y motivaciones, fue cuando ya hace más de 10 años decidí dedicarme a este tema tan apasionante, la reingeniería de actitudes. Y pues esto fue solamente la muestra de un botón, ya casi estamos a tiempos del corte, así que pues vamos a estar platicando sobre cómo hacerle para poder mejorar nuestras actitudes, cuál es la clave para que las actitudes trabajen a nuestro favor. Y bueno, como ya se dice el clásico cliché, pues todo esto después del corte, así que no se me despeguen que ahorita continuamos. Vamos al corte. Bueno, pues seguimos en el programa, precisamente hablando de las actitudes. Juan Pablo, ¿cuáles son las actitudes más negativas que tenemos, que en vez de que trabajen a nuestro favor, trabajan en nuestra contra? Adelante. Gracias, Adriana. Una pregunta súper interesante, y para esto una invitación cuando me dicen, bueno, y esto de las actitudes, y a veces es un concepto abstracto, me dicen por ahí, es un concepto que no se puede medir y demás. ¿Cómo saber precisamente esto que comentas, cuáles actitudes trabajan a nuestro favor y cuáles en contra? Para esto primero recomiendo que hagamos una clasificación de las actitudes
para poder identificarlas bien. Y para esto me voy a ir así como hasta dicen en cámara lenta, ¿no? Para los que están tomando acá nota y demás. Son 3 tipos de actitudes los que clasifico y clasificamos en el Instituto de Reingeniería Actitudinal. Y es primero la actitud productiva, como lo dice su nombre. Más que un nombre genérico de actitud positiva, aquí le hablamos actitud productiva porque es la que va, como lo dice su nombre, a producir buenos resultados. Que si no sabemos, investigamos cómo. Si no podemos, investigamos, quitamos esos obstáculos, ¿no? Y cuando alguien no quiere, pues lo convencemos, le ayudamos a que sí quiere hacer las cosas. Esa es la actitud productiva la que nos lleva a decir cómo sí hacerle, en lugar de buscar los pretextos o las razones para no hacerlo. Pero tenemos la contraparte. Tenemos la actitud reductiva, tal como lo comentas, querida Adriana. Y la actitud reductiva es cuando algo, por decirlo así, todavía no nos lo comemos y ya nos está haciendo daño. Entonces, es cuando teniéndolo todo, buscamos cómo sabotearlo, cómo autosabotearnos. Es cuando alguien va a ir haciendo ejercicio, pero tiene una actitud que juega en su contra. No, pues ahorita amaneció muy nublado. Y al día siguiente, no, pues ahorita hay mucho sol. Y al otro día, no, ¿y qué tal si salgo? Y pues la inseguridad, siempre va a haber una razón para no hacer las cosas. En el trabajo esa actitud reductiva, pues también se manifiesta con, no, pues es que no está completo mi equipo de seguridad, compadre, pues tú lo escondiste, claro que no va a estar completo. No, es que no me han capacitado. Sí te capacitamos, pero estabas viendo tu teléfono en la capacitación. Y en nuestra vida, pues también nada más estamos viendo el lado negativo o buscando la interpretación negativa de los sucesos. Y eso es cuando precisamente la actitud empieza a trabajar en nuestra contra. Así que esa es la invitación. Vamos identificando, como decía al inicio de hoy, cómo están nuestras actitudes y clasificarla en actitud productiva, actitud reductiva y la tercera clasificación, que es la actitud reactiva, que ahí como que todavía no está muy bien decidido si es una actitud productiva, una actitud reductiva. Entonces va a depender de las compañías, de los jefes, a veces hasta del clima, para ver cómo anda nuestra actitud. Vuelvo a ejemplos. A veces tenemos una actitud reactiva al ejercicio dependiendo de la temporada. Si vamos ahí, nos pasamos por gimnasios, unidades deportivas en enero, cuando empiezan los propósitos de Año Nuevo, 2 semanas antes de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Vemos gimnasios y todos queriendo arreglar todos los desastres alimentarios que se hicieron durante el año. Pero luego pasa la fecha y ya se apagó esa actitud favorable, actitud productiva ante el deporte. O también vienen temporadas decembrinas donde se prende la actitud de paz a la humanidad y buena voluntad. Pero pasan fechas decembrinas y otra vez, ahí hablamos de ejemplos de actitud reactiva. Así que esa sería la recomendación: evaluar cómo están nuestras actitudes en esos 3 niveles: productiva, reactiva o reductiva. Y también darnos cuenta si ese nivel de actitud lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Porque a veces, me atrevería a decir que es la peor de todas, la que juega más en nuestra contra, cuando tenemos una actitud reductiva consciente. De esos que nos dicen, no, pues ahora para que corran a mi jefe voy a hacer mal mi trabajo. Una actitud reductiva consciente, que en realidad lo que más nos terminamos haciendo daño es a nosotros mismos. En cambio, si es una actitud reductiva inconsciente, bueno, a lo mejor no nos hemos estado dando cuenta, y cuando alguien nos ayuda a darnos cuenta de nuestra actitud que no nos está ayudando, al contrario nos perjudica, bueno, es ya cuando podemos empezar ese proceso de cambio. Y la contraparte, ¿cuál sería la mejor de las actitudes?
la actitud productiva inconsciente. Ya cuando nuestra actitud juega a nuestro favor, ya en automático, sin darnos cuenta, porque nos habremos dado cuenta que con la actitud equivocada, pues, lo que hacemos puede transformarse en una serie de esfuerzos poco productivos, en una pérdida de tiempo, en una pérdida de recursos y sobre todo un fuerte, muy fuerte desgaste emocional. ¿Cómo terminamos el día cuando andamos con una actitud nada más viendo que está mal, buscando el prietito del arroz? Entonces, esa sería la recomendación, querida Adriana y radioescuchas, es de nuestras actitudes. Podemos ir haciendo un listado, a ver, actitud en este momento, qué actitudes estoy experimentando y cómo está. Actitud productiva, actitud reductiva, actitud reactiva. Y después, ¿lo hago de manera consciente o lo hago de manera inconsciente? Y vamos a tener ese primer mapeo, por llamarlo así, de nuestras actitudes. ¿Cómo andan nuestras actitudes? ¿Cuáles son las mayorías? Si productivas o reductivas. Si las tomo mayormente consciente o mayormente inconsciente. Porque a final de cuentas, pues la actitud puede ser el héroe anónimo, el responsable de que aun cuando nos encontremos en las peores condiciones, salgamos adelante. Pero también si la dejamos, ¿sí? Sí, lo que decías es cierto, en las peores condiciones, si no, nadie hubiera sobrevivido el holocausto, ¿no? Exacto, exactamente. Como algunos... Bueno, fíjate que ahorita diciendo, perdón, sí. Tú acabas de decir, Víctor Frank, yo creo que él dijo que los que sobrevivieron no eran los más inteligentes, ni los mejores, sino los que tenían algo por qué vivir. Esta actitud de esperanza, exacto, fue los que los mantuvo con fuerza. Así es, así es. Sí, con el mismo Víctor Frank es pues el padre de la logoterapia, que nos decía pues a cualquier persona se le puede arrebatar todo menos ese poder de elegir su actitud. Como él estuvo diciendo, la libertad está dentro, así no afuera. Así es. Puedes tenerme en una prisión física y ahí puedo ser más libre que cuando estoy afuera. Yo que he visitado las cárceles, pues te puedo decir que hay personas que aunque van a tener cadena perpetua, adentro de la cárcel física lograron su libertad espiritual que nunca tuvieron afuera. Así es. Sí, lo podemos ver como estar alimentando el odio, o lo podemos ver como estarnos reconstruyendo, renaciendo. Nelson Mandela, también otro de los casos. ¿Cuánto tiempo ahí? Y no tiene que ser una cárcel. A lo mejor nos está escuchando alguna persona que está postrada en cama, que está por tener una operación. Y entonces, ¿con qué actitud lo vamos a tomar? A lo mejor nos va a tocar cuidar a un enfermo, o estamos ahorita cuidando a un enfermo. ¿Con qué actitud la vamos a tomar? Y puede ser esa actitud el héroe que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, o puede ser ese villano que nos ayuda a sacar lo peor de nosotros. Así es, pues ahorita voy a ser la villana, vámonos a correr. Así es, muy bien. Seguimos con todo lo que son las actitudes, la importancia de las actitudes. Y qué importante es que elegimos, ¿no? Todos los días. Continuamos con el tema. Así es, gracias Adriana. Esto de exactamente las actitudes que elegimos en cada momento para definir, y nosotros somos los que definimos qué tipo de actitud queremos tener ante lo que sucede, si esa actitud va a trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Y para esto, otra de las preguntas que también me hacen de manera continua, pues es precisamente ¿cuál es esa clave para que nuestras actitudes trabajen a nuestro favor? Dicen, ¿cuál es la receta mágica? Les digo, mira, no es receta mágica, pero con gusto les comparto lo que me ha funcionado, y a tantas personas que a través de estos años les he estado compartiendo y les ha funcionado. Y es a lo que llamo la ley del sándwich. ¿Qué es eso de la ley del sándwich? Sí. Pues sí, vamos a hacer precisamente un sándwich imaginario. Si están ahí en la cocina, pues aprovechen uno a la salud de Adriana y mío. Vamos empezando por el pan. A ver, el pan que más se les antoje. Bueno, el sábado pasado me decían unos, una telera. Bueno, pues si quieren, no es sándwich, pero si quieren con telera, adelante.
Otros dicen pan blanco integral de 8 granos, el que sea. Luego, que si lo quieren frío o calientito, ya váyanse imaginando su sándwich. Luego pasamos al departamento de aderezos, que si mayonesa, que si vinagreta, lo que ustedes quieran ponerle. Departamento de carnes, que si con jamón, que si con roast beef, salami, lo que se les antoje. Que si lo quieren con queso, pues del tipo de queso. Que si queso de cabra, ponle queso de cabra. Que si manchego, ponle manchego. Que si panelita, porque estoy a dieta, ponle panela, es tu sándwich. Y luego pasamos al departamento de verduras. Que si lechuga, que si jitomate, lo que se te antoje, aceituna, etc. Y entonces ya tenemos armado nuestro sándwich. Disponemos, ya lo acercamos, queda de esos sándwiches así, ya imagínense el olorcito. Le damos la mordida. Y cuando le damos la mordida y nos llega ese primer sabor, nos damos cuenta que algo pasó con la lechuga. Como que era esa lechuga que ya estaba en la exposición permanente de nuestro refrigerador. Ya se nos había olvidado que existía, pero le pusimos la lechuga. La pregunta es, ¿qué pasó con esa experiencia del sándwich? Todo con el cariño y con el antojo que lo estuvimos preparando. Pero cuando lo mordimos, ups, algo falló. Pues precisamente eso es la ley del sándwich. Si quieres mejorar un sándwich, no te enfoques en el sándwich, sino en sus ingredientes y en la receta. Y va de nuevo. La ley del sándwich: si quieres mejorar un sándwich, no te enfoques en el sándwich, sino en sus ingredientes y en la receta. Y si lo estás haciendo por una tarea, oye, ¿y de quién es la frase? Pues de su servidor, ¿no? Juan Pablo Aguilar, bien tragón, me encantan los sándwiches. Y de ahí se me ocurrió encontrar esa similitud de los sándwiches con la actitud. ¿Qué pasa con la actitud? Igual que un sándwich, es un resultado. ¿Y cuáles son los ingredientes? Pues ya después de estar investigando como 7 años, y no lo considero una investigación que ya se haya cerrado el cuaderno, sino que le sigo agregando detalles, pero estuve clasificando en 6 componentes de la actitud. Así que si tenemos una actitud que queremos mejorar, que trabaje a nuestro favor, vamos haciendo un repaso en estos 6 ingredientes para ver cómo andamos. Como decía al inicio de hoy, siendo sinceros con nosotros mismos, a lo mejor nos vamos a dar cuenta de algo que no nos va a gustar, pero todo proceso de curación, de mejora, a veces lleva partes incómodas. Pero si somos sinceros y estamos dispuestos a hacer un cambio, tienen mi palabra que va a valer la pena. Y vámonos con el primero. El primer componente de la actitud es la identidad. La identidad, sí, el quién eres. La identidad es la base de toda actitud. Y a veces encontramos ejemplos de identidad y respecto a las actitudes. Oye, pues es que yo soy contador, lo mío son los números, no los colores, por poner unos ejemplos, y no estoy generalizando. Oye, pues es que yo soy del norte y pues así somos acá. O sea, como que a veces dejamos que nuestra identidad, el quiénes somos, influya en nuestras actitudes. El segundo componente de este sándwich llamado actitud, los valores. Los valores son los que sustentan nuestras actitudes, son los que nos ayudan a decidir, a dar criterio de qué está bien o qué está mal desde nuestra perspectiva. Son esos ideales que nos sirven de guía, nos sirven para fijar nuestras preferencias. También los valores, ¿qué dicen tus valores respecto a las actitudes? Tus valores respecto al trabajo, por ejemplo. ¿Ves el trabajo como una oportunidad de reciprocidad ante la sociedad? ¿O tienes más ideas de que pues el trabajo es, me están explotando y pues yo así como que pues ahí hago el mínimo esfuerzo? Pues ¿dónde quedó ese valor de la honestidad respecto al trabajo, respecto a la intensidad con lo que hacemos las cosas? Luego tenemos el tercer componente de nuestro sándwich, las creencias o paradigmas, como gustes llamarlo. Estas creencias o paradigmas, pues a final de cuentas, son pensamientos que nos vamos repitiendo tanto hasta que nos lo creemos real, hasta que lo decimos, esto es así.
A final de cuentas, las creencias son las que van a fortalecer nuestras actitudes, buenas o malas. Regresando con el ejemplo del trabajo. Si nosotros decimos el trabajo es, ¿con qué completamos la frase? El trabajo es una bendición, un castigo de Dios, algo que pasó porque, como dicen por ahí, nací guapo pero no rico, así que hay que trabajar. O el trabajo es una oportunidad de ayudar a otras personas. Y pongo ejemplo del trabajo, pero puede ser el negocio, a lo que me dedico en mi casa, los estudios que estoy teniendo. Entonces, ¿qué creencias, qué paradigmas están alimentando mi actitud? Luego también tenemos el cuarto componente del sándwich llamado actitud, la predisposición. No prejuicio, sino predisposición, como esa disposición que tenemos anticipada ante una persona, un suceso o una situación. La predisposición es la que empodera nuestra actitud, inclina nuestras actitudes, las predisposiciones. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo digo escuela, vacaciones, comida, postre, suegra, sobre todo el último de suegra, ay Dios, ¿no? Uno les dará gusto, otro les dará miedo, dependiendo. Cuando oímos estas palabras, ¿qué fue lo primero que nos imaginamos? ¿Qué fue lo primero que sentimos? Entonces, si quieres evaluar cómo está la predisposición que está formando tu actitud, ¿qué es lo primero que sientes, que piensas cuando escuchas esa palabra? Trabajo. ¿Qué es lo primero? ¿Algo agradable, algo desagradable? Comerciales, como dicen por ahí. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de cómo está nuestra predisposición y es la que va a inclinar nuestra actitud. El quinto componente del sándwich es, a nivel emocional, la motivación. ¿Qué tan motivado estamos para hacer aquello a lo que estamos midiendo nuestra actitud? ¿Qué tan motivado estoy para hacer mi trabajo? ¿Qué tan motivado estoy para mejor estar en otro lado, viendo el fútbol, estando con los amigos o demás? Entonces, la motivación pues va a ser precisamente esa chispa que enciende la actitud, o va a ser esa agua que apaga las pocas chispas que quedaban de la actitud. Así que, ¿qué tan motivados estamos? Y es así como va a estar funcionando nuestra actitud. Y el sexto componente del sándwich llamado actitud, a nivel sentimientos, es la autopercepción. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona, en ese suceso, en esa situación, hablando de tal tema? ¿Cómo nos sentimos? Por ejemplo, si estamos en una capacitación, ¿cómo te sientes? Aprovechando el tiempo, aburrido, perdiendo el tiempo. Cuando estás trabajando, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Es un reto? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes atrapado? ¿Cómo te sientes? Y entonces la conjunción de esos 6 componentes es como los componentes del sándwich. Con uno que esté distorsionado, con uno que no esté funcionando bien, pues precisamente pasaría lo del sándwich con la lechuga echada a perder. Toda la actitud va a estar trabajando en nuestra contra. ¿Cuál es la invitación entonces? Sé sincero contigo mismo y revisa cuál de esto o de estos, no tiene que ser uno solo. ¿En dónde está el área de oportunidad de mi actitud? En identidad, en valores, en creencias o paradigmas, en predisposición, en motivación o en autopercepción. Y ese va a ser tu primer camino, darte cuenta. Y el segundo camino va a ser qué pensamientos, qué ideas están distorsionando esos componentes de la actitud. A veces son las malas compañías, a veces son cosas que nos imaginamos, como que el jefe la trae contra mí, mi pareja ya no me quiere, que en realidad ni es verdad, y nos estamos imaginando cosas, a veces por andar de ociosos, a veces por andarnos creyendo todo lo que leemos en el WhatsApp, en las redes sociales, lo que nos dicen los colegas. Y entonces esa sería la invitación ahí para que nos sirva como que de reflexión ahorita que va a ser el corte. Estos 6 componentes, ¿no? En dónde está el área de oportunidad y qué pensamientos los están distorsionando. Y la tercera parte es cómo los voy a cambiar por algo positivo. Así que esa va a ser nuestra invitación
durante este próximo corte, querida Adriana, ya para después seguir ya con unos consejos más concretos. Vámonos a corte, ahorita regresamos. Gracias Adriana. Es Juan Pablo, ya seguido me ponen nombre de Juan Carlos o de José Luis, quién sabe qué esté pasando, pero es sinónimo de inteligencia, Adriana, así que bueno. No, ya quisieras que a mi propia hija a veces le digo Mari Carmen y es mi hermana. Así es. Mientras no le cambie nombre a mi esposa, no hay problema. Porque ahí sí. Sería muy mal. Sí, ahí me mandan a dormir al patio si bien me va. Así es. Voy a platicar un chiste. Estaban una pareja ya de adultos muy mayores. Entonces el señor decía, cariñito, mi preciosa, ¿qué vas a querer? Y el mesero impactado con aquel amor que la trataba. Y entonces el señor se levanta al baño y el mesero lo alcanza y le dice, oiga, ¿cómo ha mantenido ese amor tan grande por su esposa todos estos años? Dice, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Pues está buena la técnica. Nomás si su pareja no está oyendo el programa, pues ya se sabe la técnica, ¿sí? Pero por otro lado, no me acuerdo cómo se llama, pues mejor le digo cariñito, mi amor. Cariñito, linda, preciosa. No, está buena la técnica, lo tomaré en cuenta. Así que cuidado. Muy bien. Adelante. Gracias. Pues miren, ya estuvimos así con este paseo virtual auditivo sobre actitudes, cómo se componen, los primeros pasos y una receta también que por ahí les comparto, ¿no? Dicen, bueno, y si me quiero enfocar en algo, bueno, hablábamos de cientos o de miles de actitudes, pero hoy te quiero hacer una invitación, querido radioescucha, a que te propongas, te regales tener una actitud de clase mundial. Ahora sí que, ¿para qué nos conformamos con menos? Tener una actitud de clase mundial a lo que te dediques, en donde estés. No se trata de que solo haya un primer lugar. Todos podemos tener una actitud de clase mundial. Si preparas tacos, ser un taquero de clase mundial. Si eres profesor, si te dedicas al hogar, si estás estudiando, si eres multiusos, que en lo que hagas tengas una actitud de clase mundial. Y para esto te recomiendo 3 pasos. El primero es visualiza a una persona en el ramo en lo que estés haciendo algo parecido que tenga una actitud de clase mundial. Si no la ubicas, imagínate tú, puedes hacer hasta una mezcla. ¿Cómo sería si yo me dedico a la jardinería? ¿Cómo es un jardinero de calidad mundial, de actitud de clase mundial? ¿Cómo sería una maestra de kinder de calidad con actitud de clase mundial? Un ama de casa, un operador de producción de clase mundial. Eso es lo primero que hay que visualizar. ¿Cómo sería esa persona? Y entonces nos preguntamos qué cambios te conviene hacer a ti para parecerte más a esa persona, eso que has visualizado con una actitud de clase mundial. El segundo paso, bueno, y antes del segundo paso no se trata de compararnos y de agüitarnos, me falta mucho, sino de hacia dónde queremos llegar. El segundo paso, ¿cuál es? Trabaja en una actitud a la vez. Como decía, tenemos cientos o a veces miles de actitudes y dicen, es que esta persona trabaja con una super actitud en atención al cliente, con una super actitud a la calidad, una super actitud al detalle, una super mega actitud respecto a su pareja. Pon prioridades, si son 5, si son 10, ve una actitud a la vez. No trates de aplicarlas todas al mismo tiempo porque nada más nos vamos a frustrar y le tiramos a todo y no le pegamos a nada. Así que uno a la vez, una actitud a la vez, ya que vayas teniendo esa actitud de clase mundial en la atención al cliente, en lo que haces, en cómo te diriges, pasas a la que sigue. Pero ten una lista, porque así de memoria como que no. Ten una lista con prioridades. Y el tercer paso, muy importante, ser persistente. Las actitudes no se mejoran nada más viéndonos al espejo y decir, sí, yo puedo. Es como todo, hay días que sale el sol y días nublados. Entonces, habrá días que nos despertamos queriendo mandar todos a ya saben a dónde, pero hay que persistir. Hay veces son 2, 3 días queriendo mandar a todos a ya saben dónde o hasta más lejos, pero hay que persistir.
se trata muchas veces de voluntad, y en menos de lo que te das cuenta vas a ir logrando una actitud de clase mundial. Parecerá choro, parecerá cliché, pero podemos tener una actitud de clase mundial y sin necesidad de pasar encima de los demás. Tú, si te decides, hoy puede ser tu primer día de la transformación para una actitud de clase mundial. Y también me preguntan, oye Pablo, ¿y más tips de dónde? Bueno, pues hay varias opciones, ¿no? La primera, tengo mi página, en la página está un blog, ahí pueden checar más artículos, estoy subiendo de manera continua, y si quieren anotar es la página www.dractitud.com, así como doctoractitud.com, es mi nombre comercial. Yo soy Juan Pablo Aguilar, o también en redes sociales con el hashtag me encuentran con el hashtag DRActitud. Pero también está mi primer libro, que va muy enfocado a lo que estuvimos platicando el día de hoy. El libro se llama Reingeniería Actitudinal, la ciencia y el arte de potenciar la actitud. Y bueno, pues a cuestión, a modo de cierre, que ya estamos en las últimas, es una pregunta y una reflexión. Hoy hemos estado viendo mucho sobre las actitudes y es algo muy claro. Nuestra actitud puede hacer mucho, mucho, mucho por nosotros, mucho para bien o mucho para mal. Vámonos enfocando en que tu actitud puede hacer mucho por ti. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para mejorar tus actitudes? Mi querida Adriana, mi querido radioescuchas, encantado de la vida. Muchas gracias por la invitación. Y pues quedo a tus órdenes. Al contrario, el placer es mío, de verdad. Cada que vienes nos dejas cosas positivas, nos haces pensar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Nos haces pensar. Así que bueno, un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ya sabes que te aprecio un montón. Y vámonos a corte. Gracias, Adriana, radioescuchas. Un abrazo a todos.